Vamos a estar estudiando la parashá Vayexé. La parashá Vayexé, o la palabra Vayexé, traduce como y salió. Es la porción número 7 de este libro de Bereshit de Génesis, pero también es el número 7 de toda la Torá. Vamos a estar estudiando desde Génesis 28:10 al capítulo 32:3. Desde el capítulo 28:10 de Génesis hasta el capítulo 32:3. Esta parashá nos muestra que aquellos que amamos al Eterno, aquellos que hemos asumido un compromiso con nuestro Padre Celestial, más allá de los obstáculos internos que podamos tener por nuestras estructuras, por nuestro sistema de creencias, por nuestros conceptos, y más allá de los factores externos que se presentan como adversidades. Más allá de todo esto, los que amamos al Eterno y que procuramos caminar en obediencia, no estamos exentos de pasar por problemas, de vivir ciertas tribulaciones y angustia que crean como una especie de zozobra en el alma. El hecho de que seamos hijos del Eterno no nos hace exentos de pasar por momentos difíciles. La palabra nos dice claramente que por tribulaciones todos vamos a pasar y que muchas son necesarias, porque nos van ayudando a forjar carácter, nos ayudan a conocer más al Eterno, inclusive nos ayuda a conocernos más a nosotros mismos. Ahí vamos mostrando ese nivel de madurez, ahora el enfoque que tenemos, la visión de la vida y de nosotros mismos. Entonces, esas situaciones que muchas veces son oportunidades que el Eterno nos brinda disfrazadas de prueba, son siempre para bien, como dicen los sabios, todo es para bien. Así que, basado en todo esto, podemos ver que desde los días de Abraham, Isaac y ahora con la vida de Jacob, vamos a ver que tanto ellos como las matriarcas vivieron momentos muy duros, muy duros. Y estos momentos, todas estas situaciones, generaron que nos dieran a nosotros todo un legado, toda una morashá espiritual muy importante. Ellos nos dejaron grandes herramientas y recursos para también nosotros poder aprender a lidiar con tantas cosas en la vida. Todo depende de lo que nosotros asumamos y cuán vigilantes seamos de nuestra vida y estemos atentos a ella. Seremos entonces diligentes en poner por obra todo aquello que nos han transmitido. Vemos ahora el desarrollo del tercer patriarca. Vemos ahora el caso de Jacob, que posteriormente se transformará en Israel, que de igual manera tuvo que lidiar con problemas y sufrimientos del cual vamos aprendiendo muchísimo. No solo ver en ellos, a pesar de que Abraham es el padre de la fe, a pesar de que el rey David tenía el corazón que agradaba al Eterno, y tantos personajes que vemos en la Escritura, un punto importante es que son seres humanos. Quiere decir que lo que ellos vivieron y cómo lo superaron, nosotros también tenemos la capacidad de superarlo si ponemos en práctica los principios en los cuales ellos caminaron. Si no es así, ¿cómo lo vamos a enfrentar y cómo lo vamos a superar? Entender que en la vida no se huye de los problemas. No podemos tener una percepción equivocada como el avestruz, que cree que escondiendo la cabeza pero dejando todo afuera, piensa que no está sucediendo nada. No es así, sino que conforme a la Torá, vamos enfrentando, vamos asumiendo todo lo que se va presentando en la vida para hacer lo correcto, para hallar esa paz en medio de la tormenta, esa alegría en medio del sufrimiento. Poder caminar con valor. Y el valor no es ausencia de temor. El valor es que a pesar de los miedos, de las dudas que podamos tener, sobre todo al momento de salir de la zona de confort, al momento de asumir grandes desafíos en la vida, el valor es lo que nos permite poder avanzar, no quedarnos allí inmovilizados, no quedarnos atrapados en medio de una situación que por muy dolorosa que es,
pareciera que se prefiere por el temor a salir a aquello que es impredecible. Y por esto es que mucha gente puede tener una vida muy tormentosa, pero no tiene la capacidad de tomar decisiones producto del miedo que le da a emprender algo desconocido. Y vemos acá desde los días de Abraham y ahora en el caso de Jacob, que dice Vayexé y salió, que salir de la zona de confort nos ayuda a crecer, que muchas veces el Eterno, como el águila, incomoda el nido para que las crías puedan aprender a volar. Y hay situaciones que nosotros empezamos a orar para que el Eterno las quite y resulta que esas condiciones fue las que preparó el Eterno para sacar lo mejor de nosotros. Así que todos pasamos por situaciones difíciles, todos tenemos que enfrentar momentos duros y el valor es lo que nos va a ayudar a no estancarnos. El valor es lo que nos va a ayudar a no retroceder. Podemos temer, podemos también en algún momento tener ciertas dudas, angustia y hasta ansiedad que la genera el hecho de no tener el control de las situaciones. Pero más allá de todo eso, para librarnos de la ansiedad, tenemos que aprender a soltar el control. Darnos cuenta que hay cosas que por más que estemos afanados o preocupados o dándole a la mente, rumiando en tantas ideas, en tantos pensamientos, no van a cambiar. Hay que aprender a soltar el control. Darnos cuenta que el control lo tiene el Eterno. Nosotros haremos nuestro mayor esfuerzo, pero hay cosas que se escapan de nuestras manos. Lo primero. Lo segundo es que necesitamos valor para seguir adelante. Y que más allá del miedo que tengamos, de las dudas o de la angustia, el valor nos impide avanzar. El valor va a ser como un motor, una fuerza que nos motiva a seguir adelante a pesar de. Y creo que todos los que estamos en este momento acá, y aún aquellos que puedan ver esta enseñanza diferida o algo, todos hemos pasado por situaciones muy duras. Todos hemos pasado por situaciones que pensamos, esta es la última, de esta no voy a salir, esta es la más difícil de enfrentar, ahora con esta sí que se acaba todo. Y resulta que no es así. Aquí estamos todavía. El problema es que en nuestra vida generar pensamientos negativos es muy fácil. No tenemos que hacer ningún esfuerzo para construir pensamientos negativos. Eso es algo normal. Nuestro objetivo es poder crear pensamientos basados en aquello que establece la Torá y que esto pueda cambiar nuestro semblante para enfrentar las cosas con otra cara, tener un mejor enfoque en la vida. Aprendemos que el cambiar nuestra actitud nos llevará a mejores decisiones. Dejar de reaccionar frente a las cosas que se presentan, tomarlas con calma, pensar, evaluar, analizar, ver qué establece la palabra en relación a eso que nos está sucediendo, buscar un buen consejo, un apoyo en alguien que apreciemos, que valoremos, y de esta manera tomar una decisión. Las mejores decisiones se toman con calma, en frío. Del apuro, de la prisa, en el momento de crisis, del conflicto, si tomamos una decisión, les puedo asegurar que va a ser la peor. Muchas cosas vienen de la forma errada de ver y hacer todo aquello que nosotros vivimos. Lamentablemente, creyendo que son las correctas de acuerdo a nuestro criterio o nuestras suposiciones. Y de eso tenemos que empezar a curarnos. Pero se debe revisar con objetividad qué es lo que hacemos o dejamos de hacer en la vida, qué conlleva vivir este momento. De allí, qué tan objetivos y sinceros podemos ser con nosotros mismos va a traer un resultado que nos ayude a corregir muchas cosas. Si no es así, vamos a entrar en procesos que cada día van a ser mucho más duros, porque los procesos es para sacar lo mejor de nosotros, y de allí la importancia que se tiene. Ahora, cuando empezamos nosotros a estudiar la Torá, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante y quiero que empecemos a enfocarnos, a prestar atención. Y es lo siguiente.
La vida está basada como en especies de códigos. Y hay un código que es la manera como nosotros nos relacionamos. Las relaciones personales son códigos y tenemos que saber manejar esos códigos. ¿Cómo me relaciono conmigo mismo? Porque lo que pase alrededor siempre habla del entorno y eso es algo que no podemos controlar. Nosotros no podemos controlar las cosas que están sucediendo afuera. Nosotros no podemos controlar lo que alguien diga de nosotros. Nosotros no podemos controlar lo que otro llegue a pensar. Inclusive hay cosas que están sucediendo que ni siquiera nos imaginamos. Todo eso se escapa de nuestro control. Nosotros tenemos que aprender a caminar en medio de todo ello, para no ser personas que reaccionemos frente a algo que nos produce incomodidad por la manera en que nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Esto nos indica que tenemos que revisar muy bien nuestro diálogo interno. No es lo que digan lo que me incomoda, es lo que yo estoy pensando y creyendo que están diciendo de mí lo que me afecta. Lo que está pasando alrededor habla de ellos, no de mí, porque ese es su enfoque. Nadie puede hablar de otra persona con severidad, con certeza, con certidumbre, porque no conocemos lo que hay dentro de esa persona. Nosotros tenemos ciertas ideas, sacamos algunas conclusiones basado en cierta relación que tenemos con alguien, pero decir yo conozco a tal persona no es verdad. El ser humano va cambiando, el ser humano se va transformando, unos se van estancando, pero también es un cambio. Otros van avanzando y eso es un cambio. Entonces decir que conocemos a alguien cuando nosotros mismos no nos hemos terminado de conocer, simplemente son expresiones que se usan de forma cotidiana, pero que no son verdaderas, pero puede ser parte de la realidad, del entorno en el cual nos desenvolvemos. Entonces, en medio de esa realidad donde nosotros nos desenvolvemos, hay personas, familiares, amigos, situaciones, los medios de comunicación, las redes sociales, que están bombardeándonos con información. Frente a toda esa información no podemos hacer nada. Lo que sí no podemos permitir es que todo eso nos afecte y produzca una reacción. Allí es que nosotros debemos desarrollar dominio propio, aprender a controlar los sentimientos y las emociones, para no ser personas que reaccionemos frente a todo lo que sucede. Porque lo que sucede habla de ellos, pero como usted reaccione o como yo reaccione, eso va a hablar de nosotros. Y allí es donde debemos tener cuidado. Entonces, como el entorno, todo lo que está a nuestro alrededor, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de clase, con todos ellos nos vamos relacionando, debemos saber los códigos de cómo comunicarnos. Cómo saber llevar una relación sin que eso nos afecte emocionalmente al punto de que nos genere tristeza, dolor, pesar y hasta depresión. Cómo saber tener y llevar relaciones de forma equilibrada. Eso es importante. Y eso lo aprendemos en la Escritura. Dentro de la Torá, y enseñan los grandes sabios, existe un término que se llama virul. Este término que enseñan los sabios, que es virul, y está relacionado con lo que es el refinamiento. Vemos la manera en la cual nosotros podemos relacionarnos con alguien y a través de esa relación podemos aportar algo para bien o para mal. Lo que tengamos es lo que vamos a dar. Nadie puede dar algo que no tiene. Si usted tiene amor, brindará amor. Si usted tiene odio, brindará odio. Todo dependiendo de lo que nosotros tengamos es lo que vamos a poder ofrecer a otras personas. Entonces,
Las relaciones nos ayudan a construirnos. Y en medio de las relaciones, este principio, este concepto de virul, es lo que nos ayuda que en medio de una relación nosotros podamos aportar a alguien para su rectificación, para que mejore. El asunto es que para poder hacerlo hay dos formas. Hay dos formas de cómo este concepto se maneja. Hay dos maneras de cómo este principio se aplica. Y lo vamos a ver en la vida de Jacob. Vemos el caso de la relación de Jacob con Labán, su suegro. Labán era alguien engañoso, alguien que mentía, tramposo. Decía cosas, pero luego hacía otras. O sea, Labán traduce como blanco. Y está demostrado que el color blanco es la fusión de varios colores de luz. Por lo tanto, esto nos indica que Labán era alguien que tenía muchas caras. Muchas caras. Es tanto que Jacob dice que Labán lo engañó 100 veces. Que Labán lo engañó 100 veces. Entonces, ¿cómo lidió Jacob con Labán su suegro, siendo alguien que tenía tantas caras? ¿Y cómo poder relacionarnos con una persona que sabemos que miente, que engaña, que puede ser hipócrita, que es deshonesto, que le falta la integridad, y que en medio de esa relación eso no nos afecte ni nos cambie a nosotros? O sea, si alguien está actuando mal, yo no debo de verme afectado por su comportamiento, sino que yo tengo que seguir caminando en integridad y conforme a principios. O sea, cómo se comporta esa persona está hablando de él. Hay personas que son muy débiles y frente a alguien que de pronto actúa mal, yo también actúo mal, porque yo lo veo como un asunto de justicia. No, a mí no me va a engañar. Ese que se cree, él piensa que yo soy tonto. Entonces caemos en el juego de la otra persona. O sea, estamos perdiendo nuestra posición al caer en el terreno o en el campo de alguien que no es el correcto. Es como los padres frente a los hijos cuando tienen un comportamiento indebido. Cuando un hijo es irrespetuoso, altanero, grosero, entonces el padre no puede rebajarse a la condición del hijo. Si el hijo no sabe comportarse como hijo, lamentablemente, el padre, que debe tener mucha más madurez, debe entonces comportarse como padre. Porque mi hijo no sepa actuar de forma apropiada, yo no voy a dejar de actuar como padre, yo no voy a dejar de hacer las cosas de manera correcta. Que mucho de lo que él está haciendo es el resultado de lo que ve en mí, claro que sí. Yo conozco muchos padres que llegaron a conocer la Torá con cualidades negativas que nunca trabajaron, con problemas de comportamiento, de conducta, con un yetzer hará muy fuerte. Y ahora que conocen la Torá y empiezan a corregir su vida, se dan cuenta que a través de su mal ejemplo, de su conducta, no dejaron un modelo correcto y apropiado para que sus hijos caminen. Entonces ahora van a tener que desarrollar paciencia para poder dar lo mejor a sus hijos. Y lamentablemente siempre sus hijos van a estar queriendo sacar la peor imagen de ellos. Cuando el hijo falle, muchas veces va a justificar su falla diciendo que ese es el resultado de lo que su padre implantó o modeló o dio como ejemplo. Y allí vamos a tener que llenarnos de mucha paciencia y controlar las emociones, porque son como que golpes a nuestra alma muy fuertes, y eso hay que saberlo manejar. Entonces, como las relaciones son códigos, saber manejar estos códigos nos va a ayudar a tener relaciones sanas sin que nos veamos afectados, comprometidos o golpeados en nuestros sentimientos y en nuestras emociones, basado en esas relaciones con los diferentes personajes con los cuales nos vamos encontrando en el camino.
Jacob nos enseña muchísimo sobre esto. Y es uno de los puntos que quiero desarrollar. Porque Jacob tiene que tratar con su suegro Labán. Un hombre que tenía muchas caras. Un hombre que se llama Labán, que significa blanco, pero por dentro era alguien oscuro. Como dice el Mesías, personas que son como sepulcros blanqueados, que por fuera aparentan piedad y una serie de cosas, pero por dentro están llenos de huesos secos. Hay personas que son así. Hay personas que se presentan con la bandera de la integridad, del respeto, del temor, del compromiso, y a la medida que la relación se va desarrollando, van sacando lo peor de ellos. Y es cuando nos damos cuenta que no era lo que ellos decían. Pero es que nadie llega de una vez presentando todo lo malo que tiene. Eso lo vamos descubriendo en el camino. Entonces, ¿cómo poder transitar sin que eso nos afecte emocionalmente para llevar de manera equilibrada las relaciones? Es importante. Entonces, Labán, siendo este hombre con varias caras, con varias formas de presentarse, con comportamientos y conductas indebidas, empieza a convivir con Jacob, porque es su suegro. Entonces, este hombre Labán miente, engaña, es deshonesto, trata de sacar ventaja, es alguien que se aprovecha. En pocas palabras, hay personas que se van a acercar a tu vida por lo que tú portas. Hay personas que se acercan a tu vida por lo que tú tienes. Ellos también quieren tenerlo. Ellos también quieren portarlo. Y van a tratar de ganar tu favor para conseguir aquellos que desean. Y de esa manera mostrarán caras que no son las correctas. El discernimiento es sumamente importante a través de las relaciones. Porque nosotros vemos las caras, pero lo que hay dentro de la persona no lo vemos. El Mesías tenía una capacidad espiritual de poder ver mucho más allá. El Mesías podía ver hasta la intención que había en el corazón del hombre. Nosotros no hemos llegado a ese nivel espiritual de poder ver todo eso, y eso nos ayudaría muchísimo a saber quiénes son los que se acercan y con cuál intención, cuál es su verdadera motivación. Pero hay personas como Labán, personas que se acercan simplemente con el objetivo: ¿cuánto yo puedo obtener de esta persona? Me gusta cómo es Miguel, me gusta cómo es Natalia, me parece bien que Joanny haga esto o María haga lo otro. Yo me quiero aprovechar de eso. Pero para aprovecharme yo tengo que presentar mi mejor cara, porque es lo que me va a permitir acercarme. Y eso fue lo que hizo Labán. Labán, viendo que de dónde venía Jacob, sabía que podía sacar mucho de Jacob. Sabía que podía extraer muchísimo para su beneficio. Y esto hace que Jacob se dé cuenta de estos engaños. ¿Cómo poder tener una relación con alguien con el cual nosotros estamos conscientes que nos engaña? O sea, ¿cómo poder mantener una relación con alguien que sabemos que no es íntegro, que es deshonesto? Con una persona de la cual estamos conscientes que lo que nos está diciendo no es verdad, que es un interesado, que no nos ama, no nos quiere por lo que somos, sino por lo que hacemos. ¿Cómo nosotros poder saber que esa persona en verdad te ama, te respeta, te quiere por lo que tú eres, no por lo que tú haces, no por lo que tú le das? Esto quiere decir lo siguiente: hay personas que se acercan, quieren extraerte lo que tú portas, quieren sacar lo mejor de ti para su provecho. Pero en el momento en que no puedan extraer más, en el momento en que ellos vean que ya no pueden sacar mayor provecho,
se retiran. Y cualquier excusa es perfecta para alejarse. Cualquier excusa es perfecta para distanciarse. Porque ya lo que ellos deseaban o aquello que querían, ya lo obtuvieron. Y ahora tú pasas a un lado. Voy ahora en busca de otro al que yo pueda absorber, quitar, tomar de aquello que a mí me interesa. Entonces, ¿cómo poder entender este tipo de personas? El principio de Birul nos ayuda a entenderlo. Porque este principio a través de los sabios nos enseña lo siguiente. El Rebbe enseña que Esaf, frente a su padre, se mostraba como una persona justa. Pero frente a su hermano Jacob era todo lo contrario, deseaba matarlo. Entonces, hay personas que delante de ti se presentan de una manera, pero con otros son de otra. Esaú frente a su padre como un sádic, pero frente a su hermano era lo peor, lo quería matar. Por lo tanto, en el momento en que Jacob se va, y lo vamos a ver en otra parashá, cuando ellos se vuelven a encontrar, hay una forma de aplicar este principio, Birul, y es sabiendo cómo es la otra persona, sabiendo cómo se mueve la otra persona, entonces ya yo estoy entendido de qué es lo que quiere. O sea, el principio de Birul nos ayuda a lo siguiente, y explico mejor. El principio de Birul es ponerse la vestimenta o el ropaje de la otra persona. El principio de Birul es ponerse la ropa, la vestimenta del otro. O sea, pensar como él piensa, analizar como él analiza, ver, evaluar cómo él ve el mundo. Porque de esa manera tú sabes cómo él va a actuar. Y tú te evitas muchísimas cosas en la vida. Jacob, a través de este principio de Birul, sabía cómo era su hermano. Sabía cómo era su hermano. Y por lo tanto, entendiendo cómo era su hermano, colocándose ese ropaje, esa vestimenta, y evaluando cómo piensa mi hermano Esaf. Él piensa así, actúa así, él es de este tipo de persona, él hace de esa manera, se comporta así. Ya él saca una conclusión. Y de esa conclusión, él toma una decisión. O yo sigo con esta persona, o simplemente me aparto de esta persona. ¿Qué hizo Jacob? Se encontraron, aquí están unos presentes, tú sigue adelante, yo me quedo atrás. Se acabó. Eso duró un solo día. ¿Cuánto duró la relación y el proceso de Jacob con su suegro Labán? 20 años. 20 años. Con unas personas, a través de este principio, va a ser de forma inmediata. Ya yo sé quién es él por su lado y yo por el mío. No somos enemigos. Simplemente que no podemos caminar juntos, porque ¿cómo pueden caminar juntos dos personas si no se ponen de acuerdo? Ya tú sabes cómo se comporta, ya tú sabes cómo actúa, ya tú sabes cuáles son sus comportamientos. Y eso se ve mucho dentro de la relación de pareja. Dentro de la relación de pareja hay alguien que se siente muy cómodo y alguien que no se siente tan cómodo con la relación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el que está incómodo dice, yo creo que ya está bien, ya aguanté lo suficiente, yo me voy, esto se acaba. El que está muy cómodo, como le están estremeciendo su zona de confort, como están sacudiéndole su mundo, ¿cuál es su reacción? Frente a la pérdida, actuar como la otra persona espera. Quiere decir que en la relación de pareja,
cuando aquel que se siente incómodo y se da cuenta que esa relación no funciona, no camina y quiere tomar la decisión de irse para emprender su vida, el que está muy cómodo en la zona de confort reacciona frente a ello porque evalúa la pérdida. Entonces esta persona va a hacer exactamente aquello que la otra persona quiere para que cambie de opinión. O sea, yo voy a ponerme ahora la careta, yo voy a ponerme el disfraz que me conviene para hacer que tú desistas de irte y sigamos todo como yo deseo. Entonces la persona se coloca la careta, le llega a este hombre o a esta mujer, todo depende de quién es el que se quiere ir, y le dice, ¿sabes qué? Tú tienes razón. Tú tienes razón. Mira cómo llega. Tú tienes razón. Y voy a cambiar. Voy a mejorar. Dame una oportunidad. Vas a ver que las cosas van a marchar. Ahora todo va a funcionar. Ahora las cosas sí van a darse como debe ser. En verdad, reconozco. Y de esta forma empieza a plantear una serie de cosas que al oído del que está incómodo son aceptables, son una buena melodía. El problema es que somos tan inocentes, ingenuos, que termina la persona creyendo la mentira como Jacob creía la mentira de Labán. La primera semana todo es perfecto. La segunda semana, oye, sí, maravilloso. ¿Cuánto tiempo cree usted que le va a durar el teatro a esa persona? ¿Cuánto tiempo cree usted que le va a durar el disfraz? Ese artista, ese personaje, no dura siempre. Él va a volver a su naturaleza y a su condición para seguir actuando como a él le gusta. Entonces, se quita la ropa y vuelve a ser el desastre de persona que usted sabe que es, pero en un momento le pintó un espejismo y usted se lo compró. Le pintó una historia, le pintó un espejismo y usted se lo compró. Porque hasta en el fondo, usted todavía siente una conexión con esa persona. Recordemos el síndrome de Estocolmo. La persona termina enamorándose de su secuestrador. La persona termina amando a aquel que lo secuestró y le acabó con su vida. Hay personas que sufren de eso. Entonces, Jacob con Esaf, a través del principio de Birul, se coloca el ropaje de Saúl su hermano y dice, él es esto, él no valora las bendiciones, él no quiere nada con lo espiritual, él no quiere mejorar, él sigue siendo esto, sigue siendo lo otro, por lo tanto es mi hermano, pero no podemos estar juntos. Él tiene que estar por su lado y yo estoy por mi lado, sin rencor, sin resentimiento. Simplemente que cada quien tiene que decidir por un camino totalmente diferente. Y allí es donde la gente muchas veces les cuesta tomar decisiones. Y eso pasa con las parejas, pasa con familia, pasa con amigos, pasa con la misma congregación. Eso pasa en muchas áreas, donde la persona pierde la objetividad porque sus sentimientos los van arrastrando, así sea por un precipicio. Y ahí es cuando uno debe decidir, esta relación, ¿qué me está aportando? Porque nosotros aportamos a una relación, pero ¿qué me aporta también a mí? Porque una relación está basada en una retroalimentación. Yo voy dando a mi esposa como ella me va a dar a mí. Es algo en lo cual juntos nos estamos construyendo. Toda relación nos ayuda a mejorar, a construirnos. Por ejemplo,
Si usted está en medio de una situación como esta, lo primero que tiene que hacer es pensar cuánto se ama a usted mismo. ¿Cuánto se ama a usted mismo? Porque cuando nosotros no nos amamos a nosotros mismos, vamos a actuar con impiedad contra nosotros. En el momento en que yo no me amo, yo empiezo a actuar con impiedad contra mí y dejo que los demás me usen, me maltraten, me irrespeten, me devaloricen. Entonces, cuando vemos el caso de Jacob, se da cuenta. Yo con Esaú no puedo seguir. Y termino, se acabó. Pero le toca el caso de Labán. En casa de Labán 20 años. ¿Por qué? Porque Labán era indescifrable. Labán mostraba una cosa, luego otra, hacía esto, hacía lo otro. Entonces generaba mucha confusión. Porque Labán, su nombre es blanco. Pero dentro hay muchísimas facetas, muchísimas caras. Entonces cuando Jacob debe refinar o utilizar este principio de virul y se da cuenta del mal que existe, de lo que representa esa persona, de cómo es verdaderamente Labán y todo lo que él estaba haciendo, entonces él toma una decisión. Tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Porque lamentablemente, en medio de todo esto, no podemos convivir en casa de sus padres. Entonces él se reúne con su familia, le dice esto y nos vamos. Cuando alguien es malo, deshonesto, no tiene integridad, lamentablemente no reconoce lo que es, como el caso de Esaú. Entonces cuando alguien es malo y no reconoce lo que es, siempre va a mostrar caras diferentes, y eso lo hizo Labán. En cambio, hay otras personas que son más abiertas en lo que ellos son. O sea, no están escondiéndose o no saben cómo esconderse y por lo tanto muestran lo peor de sí mismo. Con esa persona es más fácil poder detectar quién es para tomar una decisión, que fue lo que pasó con Jacob y Esaú. Él no tuvo que invertir mucho tiempo porque ya sabía cómo era su hermano. Su hermano era alguien que abiertamente, que públicamente pisoteaba los principios, los valores. Y por lo tanto, él ya sabía cuál iba a ser su actitud con Esaú. Tú por tu lado y yo por el mío. Pero con Labán le costó mucho más tiempo colocarse ese ropaje y colocarse en el lugar de Labán para ver cómo Labán piensa, poder estudiarlo, poder evaluarlo, le costó muchísimo. ¿Por qué Jacob se tarda? Primero que había un compromiso, ¿no? El trabajo que tenía que hacer por una y por la otra, evidentemente. Él quería cumplir con su palabra a pesar de que del otro lado no había gente de honor. Y porque otro no sea honorable, nosotros no vamos a actuar como esas personas actúan. Eso es más que evidente. Entonces Jacob se tardó mucho tratando de descifrar cómo era el comportamiento, cómo era la forma de ser de Labán y luego tomar una decisión. Quiere decir que nosotros en la vida tenemos que aprender a tomar decisiones. No reaccionar, decidir. Porque la decisión es la forma como nosotros hacemos uso debido del libre albedrío. Aprender a controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos y de esta manera entonces en frío, luego de evaluar, de analizar muy bien las cosas, yo veo qué cosa es lo que me está acercando o me está alejando del eterno y tomo una decisión. Pero debemos tomar una decisión. Entonces, ¿qué sucede?
Aquí vemos que Jacob, viendo lo que estaba sucediendo y ya sabe abiertamente ahora cómo es Labán, simplemente dice, me voy. Es más fácil poder identificar a alguien que es malo abiertamente, que no lo esconde, que dice así soy yo, que alguien que su maldad la trata de disfrazar, como el caso que estaba contando Migdalia. Alguien que lo malo lo trata de disfrazar de bueno y pervierte el concepto. Esas son personas peores, porque son personas que no están reconociendo su problema. Son personas que no están aceptando el problema que poseen. Y ahí es donde nosotros tenemos problemas. Porque dentro de las relaciones, siempre hay alguien que está haciendo las cosas y el otro las está permitiendo. Y nosotros tenemos que evaluar hasta cuándo vamos a permitir que cierta situación se dé. Cuando Jacob se encuentra con Esaú, su hermano, nuevamente, se mostró directamente como una persona negativa y lidió con esto en un solo día. Ya sabía quién era Esaú, pero de igual forma empezó a descubrir quién era Labán. Más allá que fuera más complejo, producto de las 1000 caras que tenía Abraham. Entonces el virulo, refinamiento se da de dos maneras. La primera, ¿cuál es la decisión que tú tomas frente a alguien que de manera abierta muestra su peor cara o muestra lo que realmente es? O la segunda, colocarnos en investidura y empezar a evaluar cómo es realmente esa persona. Porque de alguna manera confunde, hace una cosa, dice la otra, de pronto como que es bueno, de pronto como que es malo, de pronto se pinta o se presenta como si fuera muy sincero, pero luego vemos que es hipócrita, vemos que supuestamente es íntegro, pero está hablando de otras personas, aparentemente se ve que es responsable, pero resulta que no es así, muestra una cara de ser alguien comprometido, pero resulta que no tiene compromisos con nadie. Entonces, este tipo de situaciones simplemente hay que dedicarle tiempo. O sea, si hay alguien con el cual yo tengo una relación muy cercana, yo tengo que evaluar la calidad de relación que se está dando con esa persona. Y entonces decir, bueno, ¿qué tipo de relación quiero yo? Bueno, si vamos a manejarlo dentro de los principios, los valores y una serie de cosas, maravilloso. Los dos estamos entendidos y lo haremos de esa forma. Pero lamentablemente en este mundo las cosas no son así. Las cosas no son así. Hay gente que no tiene principios, a pesar de presentar una cara muy espiritual. Hay gente que no camina en la santidad, en los valores, en los fundamentos bíblicos, a pesar de que muestre una cara de mucha santidad, de mucha espiritualidad, de que sirve al Eterno. Pero resulta que no es así. Más adelante, usted se va a dar cuenta de que todo era una mentira. Hay gente que es así de falsa. Entonces, con el primer caso, que se presente en su vida a alguien tipo Esaú, usted no tiene que estar permitiendo tantas cosas para tomar una decisión, porque ya usted sabe cómo es esa persona. Y ese es el problema, que dentro de la religión crean unas condiciones dentro de las relaciones como si fueran una cárcel, donde la persona no puede salir. Entonces es fácil que yo le diga a alguien que está siendo afectado, golpeado, maltratado, que es alguien que ha venido siendo menospreciado, sobre todo en las situaciones de pareja, decirle, no, usted tiene que quedarse allí, usted tiene que orar, usted tiene que pedirle al Señor, usted le falta más fe, lo que tiene es que ayunar, usted tiene... Entonces quieren dar una respuesta supuestamente espiritual a una situación que es evidente por la palabra que hay que tomar una decisión. Por amor a uno mismo, uno tiene que colocar límites
porque por eso existe lo que se conoce como el respeto. Y el respeto es una línea que existe y que a pesar de ser fina y que mucha gente no la ve, por eso no deja de existir. Y cuando yo paso la línea de el respeto de mi área, estoy irrespetando el área de otro. Y eso no puede ser. Entonces hay gente que lamentablemente quieren establecer ciertos parámetros como que muy espirituales sin tomar en cuenta ciertos principios que son básicos, que son elementales. Entonces allí es donde se tiene que hacer y actuar de forma debida. Yo no puedo, y por eso las relaciones que son tan tóxicas, que son tan dañinas, que son tan enfermizas y que terminan en tragedias, y es porque no le dieron un stop y no tomaron una decisión a tiempo. Y empezaron a dejarse llevar por otros que no tienen nada que ver en la relación, porque están lejos y en su casa están llevando su vida y quieren decidir en la vida de uno. Pero el momento que ellos vayan a decidir, le puedo asegurar que no le van a consultar a nadie, simplemente deciden y ya está. Pero en la vida de uno sí quieren decidir. Entonces usted tiene que aprender a quitarle la autoridad a personas que están en su vida que no la merecen. Usted tiene que quitarle esa autoridad y ese poder a esas personas que se sienten con el derecho de decidir, de opinar, de aconsejar, de imponer, de establecer sus puntos de vista como si usted fuera un títere, una marioneta de esa persona. Ese tipo de relaciones no son las mejores. Porque toda relación tiene que estar dentro del marco del respeto. Y no solamente el respeto, que la relación tiene que estar basada en la comprensión. O sea, si alguien viene y me dice, More, mire, yo estoy viviendo esto en mi relación. Esta persona me lastima, esta persona me ofende, esta persona me agrede verbalmente, me siento mal, desvalorizada, una persona que no me reconoce, que no me respeta, ni nada por el estilo, que dice supuestamente que me ama, pero veo que no es así, y yo estoy sufriendo mucho. ¿Qué tengo que hacer? Yo no le puedo salir con una respuesta religiosa y decirle, no, aguante, usted tiene que orar. Porque eso sería un error de mi parte, primero porque esa persona, lo primero que tiene que hacer es amarse a sí mismo, y pensar, esto es lo que yo me merezco. O sea, yo no puedo, desde este lado de mi zona de comodidad, de mi zona de confort, darle una respuesta supuestamente espiritual a alguien que está viviendo un infierno. El principio es ayudar a la persona a salir del cautiverio, a salir de esa situación que lo puede llevar hasta la muerte. Porque hay personas que son tan enfermizas que es o es conmigo o es con nadie. Y por eso es que vemos tantos homicidios pasionales. Personas que son tan obsesivas, que son tan egoístas y que piensan solamente en sí mismos y no permiten que la otra persona se vaya, decida, rehaga su vida y sea feliz. No, tiene que vivir el tormento conmigo, pensando que una relación se mantiene simplemente porque yo la amo. Sí, pero es que una relación es de dos. Y por ser una relación de dos, yo no puedo obligar a la otra persona que esté conmigo. Si la otra persona quiere estar y yo también quiero ser parte de la relación, bendito sea el Eterno. Pero cuando una de las partes ya no quiere estar en la relación, yo no lo puedo obligar. El problema es que a nosotros nos ha hecho muchísimo daño la religión, muchísimo. Y ha transformado el matrimonio en una sentencia de cadena perpetua. Y ahí es donde tenemos los grandes problemas. Y son las cosas de las cuales tenemos que depurarnos. Son de las cosas de las cuales tenemos que depurarnos. Dice la escritura en Génesis 28:10 que salió Jacob de Beersheba hacia Harán. Beersheba es un lugar sumamente importante, porque Beersheba es un lugar
donde habían principios, valores. Es un lugar donde estaba la manifestación del Eterno. Había como bienestar y calidad de vida. Harán era todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, uno se pregunta cómo Jacob sale de Beersheba, siendo un lugar que pudiéramos decir el ideal, a Harán, que es tan complicado y que es totalmente contrario. ¿Qué sentido tendría? Y es que el camino del Eterno y lo que Él quiere darnos en la vida para madurar, para crecer, para avanzar en nuestro desarrollo espiritual, y que eso también nos ayude en un crecimiento personal que se vea manifiesto en el comportamiento, en la conducta, en la actitud, es que muchas veces tiene que sacarnos de esas áreas donde estamos muy cómodos, donde no hay mucha exigencia. Por ejemplo, si nosotros estamos en Israel y específicamente en Jerusalén, decir vamos a guardar Shabbat sería sencillo, porque las condiciones o el entorno son favorables para que tú guardes Shabbat. Pero cuando tú vives fuera de Israel, y en este caso fuera de Jerusalén, y tú dices yo quiero guardar Shabbat, va a ser mucho más complicado, porque el entorno no camina conforme a esos principios. Porque vemos que en muchos lugares, más bien en Shabbat, como que es el día donde yo puedo producir más, donde el negocio como que es mejor, donde yo vendo más, donde es más rentable mi trabajo. Y es la forma como se han creado condiciones donde pareciera que en Shabbat trabajar es lo mejor por todos los beneficios que nos aporta. Y esa es la trampa. Porque allí es donde nosotros tenemos que evaluar algo que se llama Bitachon Hashem, la confianza en Hashem. La confianza es que a pesar de que ese día sea el mejor, yo no dependo de ello, sino del Eterno. Y por lo tanto, en vez de ser esclavo de ese sistema que me dice que ese día es el mejor y que no me salga, y que sería hasta tonto de mi parte o estúpido de mi parte no trabajar en un día que es tan productivo, yo le digo al Eterno, yo confío en ti, yo te amo. Y por lo tanto, este día es la mayor expresión de libertad. Aquí yo le digo al mundo que yo no dependo de él. Aquí yo le estoy diciendo a todos que yo no dependo de lo que pueda tener uno en una empresa, en dinero, en la inteligencia a la hora de establecer negocio, las estrategias y una serie de cosas. No, yo no dependo de eso. Yo dependo del Eterno. Y se lo estoy demostrando a través de mi actitud en una situación donde para muchos pudiera verse como que tonto. Oye, pero ¿por qué no trabajas en este día que es el más productivo? ¿Por qué no trabajas en este día donde puedes ganar más? Pero eres tonto, estás dejando de ganar, estás dejando de producir, que no sé qué. No, no es así. Tonto es aquel que vive esclavo, que vive atado a un trabajo, que no trabaja para vivir, sino que vive para trabajar. Ese sí es un tonto. Tonto no es honrar y bendecir a aquel que lo creó todo. Tonto no es guardar un día santo que tiene tantos elementos que proféticamente nos emiten señales y que estamos viendo que en su momento se van a cumplir. Por eso el Eterno deja que las cosas sucedan para ver qué es lo que vamos a hacer, para saber si en medio de esas situaciones seguimos manteniendo nuestros principios, nuestros valores, nuestro compromiso con Él.
Ser un sádic, caminar en santidad, donde todo el entorno es favorable, eso es muy fácil. Decir que yo voy a guardar Shabbat en Jerusalén es muy fácil, cuando tengo todo el entorno que lo guarda, y así yo quiero ir en contra, tendría problemas porque todo el mundo está guardando Shabbat. Pero cuando lo mismo tengo que hacerlo, pero fuera de ese entorno, fuera de Jerusalén, donde las cosas son contrarias, allí se mide el verdadero compromiso. Porque usted tiene que luchar contra un sistema. Usted tiene que luchar contra toda una estructura. Por eso, los pasos en obediencia fuera de Israel, valen 10 veces más. Porque usted tiene la determinación de honrar al Eterno. Usted le está mostrando al Eterno que no es un juego, que su amor al Eterno no son simplemente palabras, que su amor al Eterno no son buenas intenciones, sino acciones. Como dice la palabra en Jacobo o en Santiago, yo te voy a mostrar mi fe por mis acciones, porque una fe sin acciones es muerta. Tenemos que pasar de esa buena intención, de esa teología, de esos conceptos a la práctica, a la vivencia, a poner por obra aquello que decimos ser, que exista una coherencia entre lo que yo digo ser y lo que yo hago. No podemos hablar de hijos del Eterno actuando como personas del mundo. Dice la Escritura que Jacob sale de Beersheba hacia este lugar, hacia Harán. Porque hay momentos en los cuales vamos a pasar por situaciones que no son las más favorables. Pero allí es donde se va a mostrar realmente nuestro compromiso. Por eso cuando Jacob sale de casa de Labán y se encuentra nuevamente en otra condición, al verse con su hermano le dice, y yo viví con Labán. Pero la expresión que utiliza es, estando en casa de Labán, yo me mantuve en integridad. A pesar de que estaba en un sitio totalmente contrario y con un hombre que tenía 1000 caras, yo no cambié mis principios, yo no cambié mi identidad, yo no comprometí mi posición delante del Eterno. Lo que a mí en un momento me costó, pero para mí fue importante por el valor que tiene, al punto de arriesgar hasta mi vida con una maldición de parte de mi padre si me descubría en el momento en que estaba obteniendo la primogenitura. Para mí no es un juego lo espiritual. Para mí no es un juego todo esto. Lo que yo hice por la primogenitura y por tantas cosas demuestra de manera fehaciente el compromiso que tenía con el Eterno, al punto que más adelante hasta su nombre fue cambiado. Y fue cambiado mostrándole los procesos que él vivió, porque se le coloca el nombre de Israel. Israel, que comienza con la letra más pequeña, la Yod, y termina con la letra más grande, la Lamed. Hablando de cómo nuestra vida empieza dando pequeños pasos, pero seguros, certeros, y vamos en ascenso. Y por eso es que más adelante vemos el sueño, que también lo voy a explicar, de una escalera. Pero en este verso dice que salió, y utiliza la palabra Vayexé. Los rabinos dicen, ¿por qué colocar la palabra Vayexé y no la palabra Vayerek? Porque Vayerek es como, bueno, y caminó, y transitó. ¿Por qué la palabra Vayexé? Y aquí vemos en la Torá que una letra, que una palabra, nunca está de más. Ni se coloca para que se vea bonita, para que llame la atención, para que adorne, para que decore, no. Por eso es que Yehoshua dijo, ni una yod, ni una letra tan pequeñita dejará de tener efecto de existir. Se mantendrá hasta que venga el Mashiach, hasta que venga el reino, hasta que se establezca todo.
Todo está allí, por la importancia que posee. Entonces, estudiando esto, veía lo que un rabino enseñaba en su momento y me llamó la atención por lo que dice, porque él enseña lo siguiente. Él enseña que Vayexé, y cuando empecé a estudiar la palabra, lo que representa y todo esto, en verdad, que encierra grandes cosas. Porque Vayexé viene a ser el resultado de salir de un lugar, donde tú dejaste una huella, donde tú dejaste una marca, donde tú fuiste de bendición, donde tú fuiste luz. O sea, Vayexé es como cuando tú estás en un sitio y tú dices, ya mi tiempo en este sitio se acabó, me tengo que ir, y al salir de ese sitio, las personas que quedan valoran tu estadía. Oye, para nosotros tener a tal persona acá en este tiempo fue de mucha bendición. De verdad, cómo nos gozamos teniendo a esta persona tanto tiempo aquí con nosotros. O sea, son personas que valoran lo que eres por la luz que tú irradias, por el amor, por la paz, por todo lo que tú emanas. Y por eso Vayexé es que tú sales, pero todo eso es como que si se fuera contigo. O sea, las personas sienten el vacío o una especie de pérdida ahora que ya tú no estás. Te extrañan, te anhelan. Porque en ese lugar tú fuiste de bendición, tú fuiste útil. Entonces, Vayexé es salir no huyendo, sino con un propósito. O sea, yo estuve aquí, yo cumplí con el propósito, ahora tengo que irme. No sabemos si después volverá a ese sitio, no sabemos qué va a suceder. Pero ya esa etapa en ese lugar terminó. Veremos más adelante qué pasa. Pero ya esa etapa terminó. Y tener un oído espiritual bien desarrollado para saber en qué momento tenemos que salir y no quedarnos más del tiempo establecido. Saber en qué momento debemos entrar, pero también en qué momento debemos salir. Porque si nos quedamos más del tiempo debido tendremos problemas. Porque ya allí no te quiere el Eterno. Miren que cuando el Eterno le dice a Moisés que vaya a Faraón, le dice bo, es la palabra hebrea que utiliza. Esa es la palabra que el Eterno le da a Moisés para ir a Faraón. Y bo, ¿qué significa? Ven. El Eterno le está diciendo tienes que ir. El Eterno no le está diciendo ve a casa de Faraón. El Eterno le está diciendo ven a Faraón. Quiere decir que ya el Eterno estaba allí y que solamente está esperando que llegue Moisés para ser el instrumento a través del cual el Eterno va a hablar. Esto nos indica que al lugar donde el Eterno quiera llevarte, al lugar donde el Eterno quiera establecerte, ¿cuál es ese lugar de asignación? Una de las cosas que te vas a dar cuenta es que ya el Eterno te está esperando allí. Ya el Eterno está allí. Y no hay nada mejor en la vida cuando empezamos a caminar conforme a la Torá, de dejar de hacer aquello que nosotros queremos por impulso, por sentimientos, por emociones, por cualquier cosa. En el camino del Eterno debemos aprender que debemos dejar que las cosas fluyan. Dejar que las cosas fluyan sin que nosotros en nada influyamos. Dejar que todo fluya. Dejemos que todo fluya. Y que yo no influya en nada. Porque en el momento en que queremos como que ayudar al Eterno, lo echamos a perder. En el momento en como que, ok, ahora yo lo hago, ya, está bien, déjalo allí, ahora yo lo termino. Allí se echa a perder todo.
Cuando nosotros empezamos a caminar conforme a lo que el Eterno establece, lo que debemos preguntarnos es, ¿qué tipo de luz estoy dando yo? La palabra dice que somos luz y sal. Eso lo dice la Escritura. Donde yo estoy, ¿qué huella estoy dejando? ¿Qué marca estoy dejando? Porque hay sitios donde no vamos a estar para siempre, pero dejamos un legado, dejamos una huella. Entonces, saber cuándo entrar y cuándo salir, pero también el comportamiento en ese lugar para dejar una buena huella, una buena marca. Y entonces podremos vivir ese vayexé, ese entrar en el momento correcto, pero también tener el discernimiento, el oído sensible a la voz del Eterno para decir, es el momento de salir. Y sé que el momento de salir puede ser duro, porque hay conexiones, hay vínculos, hay cosas afectivas que están involucradas con las personas con las que compartimos. Hay sentimientos, hay muchas cosas que se involucran. Pero dice la Escritura que nosotros debemos colocar la Torá por encima del corazón. Quiere decir que los principios tienen que estar por encima de los sentimientos y las emociones si queremos caminar correctamente en esta senda. Mucha gente ha cometido grandes errores por guiarse por las emociones. No es que me siento bien, es que ellos son tan correctos, es que ellos son esto, ellos son lo otro. Y resulta de que nos quedamos más del tiempo que el Eterno quería que estuviéramos allí. Nosotros vemos un caso de Micaí. Micaí era un hombre que se encuentra con un levita y le pregunta al levita que para dónde va. El levita le dice que se va porque no puede estar más tiempo en el templo porque la gente no estaba llevando el diezmo ni las ofrendas y por lo tanto él tiene que buscar la manera de cómo vivir, cómo obtener esos recursos. Micaí, que es un hombre sabio, le dijo, vente para mi casa y tú en mi casa serás mi sacerdote y serás como mi padre, entendiendo lo que representan los principios de paternidad. Micaí le ofrece esto, pero no como mucha gente cree en la religión, de que demen y todo tiene que ser gratis porque es la palabra del Eterno, sino que él entendió el valor que tenía esa persona, reconoce la posición de esta persona y por lo tanto, basada en ese reconocimiento y en esa valorización, tú vendrás para mi casa, pero yo te voy a aportar a ti tanto en dinero, tanto en vestido, te daré comida, te voy a dar un lugar y todo lo que le aportó. Y estuvieron. Y dice Micaí, ahora sé que el Eterno me va a prosperar porque tengo un levita en mi casa. Pero todo tiene su momento. Así como Micaí disfrutó mucho tiempo la presencia de este levita, luego llegaron hombres de las tribus de Dan. Y dice que fueron a buscar al levita. Y le dice ellos a Micaí, tú no te puedes oponer, porque él ahora tiene que ser de bendición a todo un tribu, a muchas familias. O sea, ya tu tiempo de ser bendecido a través de la luz de este hombre terminó. Ahora tiene que emanar la luz en otro lugar. Pero así como se vive Vayexé, también está Vayerech. Abraham sale de Ur y dice allí Vayerech, o sea, y Abraham caminó, Abraham transitó, salió de ese lugar. ¿Por qué no se utiliza la misma expresión Vayexé en el caso de Abraham? ¿Por qué con Abraham no se utiliza Vayexé como se utilizó con Jacob? Porque en el sitio donde estaba no había gente que valorara la luz de Abraham. No apreciaban que era tener un sádic. Era un sitio, un lugar con un nivel tan bajo
que nadie valoró la presencia y la salida de Abraham. De hecho, así le pasó en un momento al mismo Mesías. Llegó a una ciudad y no pudo hacer nada y se fue. A veces tenemos la buena intención de ayudar, de tender la mano, de dar aquello que el Eterno nos ha dado. Todos los que servimos al Eterno, el Eterno nos ha conferido un don, un talento para ayudar, para aportar, para bendecir a otros. Y de esta manera, dar herramientas y recursos para el desarrollo espiritual y también para el crecimiento personal de todas esas personas que están allí, de todos los seres humanos que están allí. Pero podemos encontrarnos en un sitio como Beersheba o podemos encontrarnos en un sitio como Ur. Podemos entrar, permanecer y salir como sucedió con Abraham. Estuvo y se fue y nadie lo valoró. Nadie se dio la tarea de ver la importancia de tener a un hombre como Abraham. En cambio, en Beersheba, la gente sí valoró y sí se dieron cuenta de quién era Jacob y lo que él portaba. Esto nos indica lo siguiente. Hay sitios que el Eterno te puede enviar. Pero no te pongas triste, no te sientas mal si de ese sitio tú te tienes que ir. Porque las condiciones no están dadas, porque no hay una valorización, porque no te reconocen, porque no te honran como una autoridad, como alguien de parte del Eterno que ha llegado a ese sitio para ser de bendición. Porque el Eterno te envió para darles una oportunidad a esa gente. Así como en su momento envió a Jonás para ser de bendición a Nínive, y fue más bien Jonás el que no quería. El Eterno está brindando oportunidades. Ya veremos quiénes son los sabios que saben aprovechar, en el buen sentido, las oportunidades que le está brindando el Eterno, y hay gente que no. Entonces, tú podrás ir a un sitio donde el Eterno le está brindando la oportunidad a la gente, pero si en ese sitio no te valoran, si en ese sitio no te aprecian, si en ese sitio no reconocen lo que tú eres, como dice la Escritura, tú simplemente te sacudes los pies y te vas. Tú hiciste tu parte, tú te esforzaste, pero el éxito no depende de ti, depende del Eterno. Pero puede ser que llegues a un sitio como Beersheba, puede ser que llegue a un sitio como la casa de Micaí, como la casa de esta mujer que preparó hasta un cuarto para recibir al profeta y colocó una mesa, una cama, una lamparita y una serie de cosas para siempre recibirlo. ¿Y cuántas cosas esta mujer no recibió por parte de este profeta? Y la mayor de ellas es que no tenía hijo y dio a luz. Aquellos que han sido llamados por el Eterno, que son portadores de bendición, así lleguen en la casa de una viuda que no tiene nada, recuerda que la bendición va contigo. A veces estamos buscando como que los mejores lugares, los lugares con los que nos sintamos más cómodos, con aquellos que nos identificamos, con aquellos que vemos que son maravillosos, que son espectaculares, nos vemos caminando por esos sitios. Pero eso es en el alma y el servicio es en nuestro hombre interior. De pronto, para el profeta ir a la casa de una viuda que no tenía nada, a lo mejor no sería una opción razonable. Pero el Eterno dijo, yo he preparado todo para que te lo den. En esa casa llegó y no había nada, pero desde el momento en que él llegó, la bendición estaba con él. Y esta mujer que no tenía nada, pero se lo dio todo a él, ¿cuánta bendición no recibió?
Uno de los problemas más grandes que nosotros vemos en este tiempo es la ingratitud. La gente quiere grandes cosas sin dar nada a cambio. Y yo sé que en relación a las finanzas, a todo esto, hay mucha manipulación, hay muchos excesos, pero eso no evita que se enseñen y que se apliquen de forma correcta los principios dentro del área de la finanza, dentro de aquellos recursos que el Eterno nos ha dado. Y por evitar caer en la crítica, en la condena por aquellos que están en contra de todo esto, también dejamos de enseñar la verdad y de bendecir a otros en áreas como esta, donde vivimos en un mundo con tantas necesidades, con tantas deficiencias. Porque otro manipule, se vaya al extremo, imponga y haga uso indebido de la finanza, de la enseñanza de la finanza y de los recursos, eso no significa que los que tenemos la verdad, que los que enseñamos de manera correcta, con integridad, dejemos de hacerlo. Al contrario, seamos luz. Porque vivimos en un mundo donde mucha gente está dejando de ser bendecida, porque los que tenemos la verdad no la estamos diciendo. Y hay gente que supuestamente está diciendo una verdad que no vive. Estamos llenos de púlpitos donde se emite un mensaje que el que emite el mensaje no vive lo que está diciendo. O sea, púlpitos donde vemos gente como Labán, que se presentan de una forma pero son otra. Y hay que quitar a ese Labán del púlpito y colocar a gente que sea íntegra en sus actitudes, en su conducta, en su comportamiento y que de esa manera también transmitan un mensaje. Y eso no significa que los que están arriba o que yo me considere o crea que yo soy perfecto. No, no lo soy. Pero amo la perfección. Amo el proceso de perfeccionamiento y lo busco y me esfuerzo y lucho por cada día ser mejor, por trabajar las cualidades negativas, por controlar el Yetzer Hará, por entender, conocerme a mí mismo, saber dónde están las debilidades, dónde están las fortalezas y de esta manera trabajar mi vida. Porque cuando venga el Mashiach y establezca el reino, el momento en que nos presentemos, no nos vamos a presentar por el don o por el talento, porque nada de eso es lo que va a hacer que entremos al reino. La entrada al reino es de acuerdo a si somos hijos o no, no en función de los talentos y los dones. Eso es otra cosa. La entrada al reino es si hicimos la voluntad del Eterno o no. Si no, lean Mateo 7, verso 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23 lo explica. ¿En quién nos convertimos? Es lo importante. ¿En quién los convertimos? Eso es lo importante. Y este camino es de eso. Vemos a un hombre como Jacob, que termina con su nombre como Israel. Él se arriesgó hasta inclusive su vida por una primogenitura. Tuvo que salir de un sitio a otro, vivir con alguien que engañaba, que por 20 años le mintió. Tener que luchar después con un ángel. Sufrir la pérdida del hijo que amaba. Tener esos hijos que lo engañaron, que lo deshonraron. La vida de los hombres que aparecen en las Escrituras no fue fácil. Vemos el caso de Abraham, vemos el caso de David, vemos el caso de Jacob, vemos el caso de Moisés. Fueron difíciles, fueron duros. Mucha gente quiere la unción, la gloria, la presencia, la honra de estos grandes hombres. Lo que no quieren es vivir como vivieron ellos. Y resulta que esto es consecuencia de lo otro. Y allí es donde el Eterno nos está llevando, a que revisemos, que nos demos cuenta de todo esto. Por lo tanto, Vayexé es un salir con un propósito, no es huir de una situación incómoda o que no soportamos. Solamente el Eterno conoce el precio que hemos pagado, aquellos que le servimos y que damos lo mejor de lo que tenemos a la mano.
Solo el Eterno sabe el precio que pagamos. Es muy fácil criticar y condenar y señalar a alguien sin conocer lo que ha vivido esa persona. Vayexé es salir con un objetivo que va más allá de las condiciones que vivimos. Salir con un propósito. Y de allí los objetivos que vamos a trazarnos para cumplir, que le van a dar sentido a la vida. Las circunstancias no van a definir si estamos en lo correcto o no. Porque hay circunstancias que son muchas veces contrarias a la palabra que nos dieron. Muchas veces el Eterno nos ha dado una palabra y lo que empieza a suceder es totalmente diferente a la palabra que nos dieron. Y porque se esté dando algo totalmente diferente, no significa que estemos en el camino incorrecto. Que eso no nos confunda. Lo que determina esto, si es correcto o no, son las decisiones que tomamos y que estas decisiones estén ajustadas a los principios establecidos en la Torá. Que aprendamos a tomar decisiones, no reacciones, aunque generen situaciones difíciles que enfrentar, así como el pueblo en su momento tuvo que enfrentarla. Beersheba era lo mejor tanto en lo espiritual como en lo terrenal. Harán era todo lo contrario. Y muchas veces nos tocará vivir situaciones como esa, pero son las que el Eterno ha establecido para bien. Vayexé o salir, como está escrito en la Parashá, esto nos quiere decir que para poder construir nuestra vida, para poder llegar a un mayor nivel, tenemos que salir de nuestra forma de ver las cosas. Debemos salir de esa zona de confort. Tenemos que empezar a ver las cosas ahora desde otro plano, desde una posición diferente, porque eso también nos ayuda a nosotros a valorar muchas cosas. Dice la Escritura, y volvió Jacob íntegro. Lo vemos en Éxodo 33, 18. Quiere decir que Jacob, a pesar del entorno, del lugar donde vivía, de las condiciones, nunca perdió su integridad. Donde se prueba el carácter de un verdadero hijo del Eterno es en medio de situaciones adversas. El profeta Daniel tuvo que enfrentar eso. Hubiera sido tan cómodo hacer las cosas como el rey se la estaba planteando y que nadie lo iba a ver. Pero el Eterno sí. Y como el compromiso es con el Eterno y no con los hombres, ahí es donde se probó la integridad, ahí es donde se probó realmente el carácter que él tenía. Y es por lo siguiente, el don y el talento que tú tienes te va a llevar tan lejos como tu carácter lo permita. El don y el talento te va a llevar tan lejos como tu carácter lo permita. Por eso es que el Eterno tiene que forjar el carácter, porque puedes tener un excelente don, puedes tener un excelente talento, pero si no forjas carácter, no vas a llegar lejos. Tu carácter será lo que te impida alcanzar aquello por el cual el Eterno te escogió. Por eso es que el Eterno, para hacer de Jacob algo grande y transformarlo en una nación, tenía que tratar con el carácter de él. Jacob tampoco que era lo mejor en su momento, pero él decidió no seguir el camino de la mentira de su hermano, como lo estudiamos en la porción de la semana pasada. Él decidió caminar con una conexión directa con el Eterno. El Eterno nos da la oportunidad. Nosotros decidimos qué camino vamos a elegir. Somos nosotros los que optamos. Si caminar en la mentira o en este mundo, en la subjetividad del mismo, o caminar en la verdad y tener una conexión con el Eterno indistintamente a lo que piensen los demás. Donde se prueba verdaderamente la identidad, la integridad, nuestro carácter, se prueba realmente es cuando nosotros estamos en situaciones. ¿Cuál es nuestra actitud? Vemos la actitud
la conducta de Daniel. Vemos el caso de José en Egipto. Y así muchos casos, el mismo de Abraham. Ah, tú te vas, pero mira, te voy a entregar todo esto. No, a mí tú no me das nada. Yo no quiero que mañana, porque sé que el Eterno me va a prosperar, porque yo soy un portador de bendición, porque la mano del Eterno está sobre mí, yo no quiero que mañana digan que tú me enriqueciste, porque eso no es verdad. A mí todo vendrá directamente de la mano del Eterno. Eso es alguien que forjó carácter, eso es integridad. Y allí, en esos lugares, es donde se forja, allí es donde saca el Eterno lo mejor de nosotros, la mejor versión de nosotros. Y debemos estar prestos a esos procesos. Los procesos nunca nos van a destruir, porque son los medios que utiliza el Eterno para refinarnos. Por eso es que uno comienza con la expresión Ani, que significa yo. Y en el camino que se va forjando ese carácter y nos va moldeando, llegamos a la expresión En, que significa nada. Bitul Ani, la anulación del yo, como dice Pablo. Ya no soy yo, sino el Mesías en mí. Y eso es sumamente importante. Dice la palabra de forma muy clara cómo Jacob procuró elevarse espiritualmente, transformar su vida, transformar sus instintos, mejorar en todos los aspectos, poder profundizar en un camino de espiritualidad. Todo esto aludido a esta expresión Vayexé, salió. Enseñan los rabinos que esta palabra Vayexé, si nosotros separamos esta palabra en dos, obtenemos la expresión Vai, que es una expresión de dolor y sufrimiento, y por otro lado tenemos la expresión Sed, que tiene el mismo valor numérico que el nombre del Eterno, que son las 4 letras, la Yod, la Hei, la Baf y la Hei, y Agnut juntos. Esto nos indica que cuando Jacob Avinu salió, también el Eterno estaba con él. El Eterno lo iba guiando. Y que en ese proceso de dolor, de sufrimiento, que amerita forjar carácter, que amerita crecer, madurar, el Eterno siempre estaría con él. La sensación de este dolor, de este sufrimiento que generan los cambios, pero entender lo que viene después hace que el sufrimiento no sea nada. Cuando entendemos lo que hay detrás de todo esto. Por eso vemos en Génesis 27:11, hablando de Jacob, dice que Jacob era un hombre halak. Halak traduce como lampiño, como alguien que no tiene mucho pelo. Eso traduce halak. Y dice que Jacob halak, o sea, era un hombre lampiño. Qué interesante, porque si nosotros invertimos las letras de esta palabra halak, vamos a ver que produce la palabra lekaj. Si invertimos el orden, pero con las mismas letras, producimos la palabra lekaj. Y lekaj traduce como enseñanza, como instrucción. Es como enseñanza, como instrucción. Quiere decir que en el mismo rasgo de Jacob, de ser lampiño, era también una persona que amaba la enseñanza, que amaba la instrucción. Que así como los pelos son parte de nosotros, están unidos por los poros, en el caso de Jacob era la instrucción, la enseñanza con la cual estaba unido, con la cual se había hecho uno. Por eso es que la escritura en Proverbios capítulo 4 verso 2 dice que no podemos abandonar las instrucciones. No podemos abandonar la enseñanza porque son las que nos guían. Son las que nos van llevando por
el camino correcto. Y de esa forma es que debemos nosotros proceder en la vida. Se encontró con el lugar y pasó la noche, porque el sol ya se había puesto, tomó una de las piedras de aquel lugar, las puso como cabecera y se acostó en aquel lugar. Y miren que apenas he explicado lo que representa la palabra Vayexé, para que nos demos cuenta cuántas profundidades, cuántas cosas vamos aprendiendo y extrayendo de las riquezas que hay dentro de la Torá. Por eso el salmista lo dice de forma muy clara: abre nuestros ojos para poder contemplar las maravillas que hay en la Torá, que nos abra los ojos. Porque el problema es que la gente, cuando lee con el alma, cuando lee a través de sus sentidos, lo que está viendo es letra. Por eso la gente lo ve como que aburrido. Pero cuando el Eterno te abre los ojos y tú puedes estudiar con tu Neshama, tú vas a ver tantas riquezas. Por eso es que el Mesías, cuando iba camino a Emaús con estos hombres, ¿qué dicen los hombres a través de la enseñanza del Mesías? Dicen: nuestro corazón se estremecía, nuestro cuerpo se sacudía cuando Él nos abría las Escrituras. El Mashiach abriendo las Escrituras para mostrar las maravillas que ven en ellas. Y ellos se estremecían con eso. Y eso es lo que vivimos. Aquellos que enseñamos, que damos instrucción, que predicamos, cuando estudiamos, cuando nos sumergimos en todo esto, en verdad no quisiéramos terminar. Y eso fue lo mismo que le pasó a Jacob cuando dice la Escritura que Jacob levantó sus pies. El nivel de revelación, la intimidad, la conexión que había en ese lugar era tan fuerte con Jacob que Jacob no se quería ir. Por eso es que la palabra dice: Jacob levantó sus pies. Y cuando lo vemos originalmente nos está mostrando que en la condición que estaba espiritualmente, la presencia del Eterno, lo que había allí, el ambiente, era como una puerta que lo llevaba a un plano espiritual superior, mucho más profundo, de donde él se estaba alimentando, nutriendo, y no quería salir de allí. Entonces el Eterno es como que ya está bueno por hoy, ahora tú tienes que irte, tú tienes que seguir. Y por eso es que dice: Jacob levantó sus pies. Y esa palabra es la que se utiliza allí, ¿no?, para hablar de esa actitud que tenía Jacob en ese momento donde estaba disfrutando todo aquello que el Eterno le estaba revelando. Bueno, Génesis 28:11, y con esto concluimos. Génesis 28:11. Dice la Escritura: se encontró con el lugar y pasó allí la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó una de las piedras de aquel lugar, la puso como cabecera y se acostó en aquel lugar. Esta expresión, se encontró con el lugar, pero específicamente la palabra lugar que aparece en hebreo es Makón. Dice Vaifga Vamakón. Y ese Vaifga, que habla de se topó, se encontró, también tiene muchas cosas que exponer, que explicar allí. Pero quiero enfocarme de manera breve en esta expresión Makón. Porque la palabra Makón en hebreo no solamente es un asunto de lugar geográfico. Makón en hebreo también habla de un lugar o un área de una espiritualidad muy alta. Como que un lugar que nos ayuda a una elevación espiritual. O sea, es como un lugar que es proclive a que nosotros podamos como que crecer. Es un lugar que como que está en condiciones donde nosotros nos podemos desarrollar. Entonces no está hablando de cualquier lugar. Por eso habla de que se encontró con el lugar. Y la Torah utiliza el vocablo lugar precedido por un artículo definido, lo que implicaría que es un lugar conocido. Muchos rabinos enseñan, entre esos Rashi, también enseña Barbanel, el Rashban, también enseñan y sostienen que este lugar era el monte Moria, donde había ocurrido lo que es la Akedah de Isaac, el momento en que Isaac es atado o amarrado, y el sacrificio.
y por lo tanto estaba llegando el lugar donde se había edificado ese altar y se había consagrado y una serie de cosas, y donde se iría a construir el templo. Entonces imagínense el lugar donde está llegando Jacob, el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, su padre, el padre de Jacob, ahí donde Abraham tuvo esa revelación con el Eterno, esa experiencia, el lugar que posteriormente se transformaría en la base donde se iba a establecer el templo y donde la presencia del Eterno iba a estar. Entonces, cuando hablamos de la expresión Macón, no estamos hablando de cualquier lugar. Estamos hablando de aquello que espiritualmente te ayuda a tener una mayor conexión con el Eterno. Te está hablando de un sitio que más que geográfico, contiene condiciones espirituales donde el Eterno se manifiesta. Y es sumamente importante. Nosotros vemos que el rey David, antes de tomar cualquier decisión, dice que iba a ese lugar secreto, esa cámara secreta. Esa cámara secreta, ese lugar donde él buscaba dirección, donde él buscaba la voz del Eterno para tomar decisiones en la vida, donde él consultaba, era su Macón. Era como su lugar en el cual el Eterno podía tratar con David, podía hablar con David y de esa manera instruirlo, guiarlo. Todos nosotros debemos buscar en la vida, todos nosotros debemos buscar ese Macón. Nosotros debemos buscar ese lugar donde podamos hacer de eso algo totalmente diferente. Un lugar donde nosotros podamos apartarnos, a orar, a estudiar, a buscar la dirección del Eterno, a pasar un tiempo con el Eterno, es sumamente importante. Y de allí el hecho de que ese Macón o ese lugar, ya el Eterno lo venía como que preparando, y por eso tanto Abraham como Jacob como el pueblo serían parte de ese lugar. ¿Cuántas cosas la Torá nos enseña? ¿Cuántas cosas la Torá nos muestra? Y que son importantes y que nos transmiten enseñanzas que, si las valoramos, las tomamos en cuenta, pueden cambiar nuestra vida por completo. La Torá, el objetivo es que nosotros podamos alcanzar un desarrollo espiritual que nos permita un crecimiento personal, donde el comportamiento, la conducta, la actitud exprese nuestra coherencia con lo que decimos ser, hijos del Eterno. Y todos estamos en un proceso, todos estamos avanzando en pro de desarrollarnos, de mejorar, de crecer, todos. Unos van más adelante, otros van más atrás, cada quien con sus pruebas, cada quien con sus procesos, enfrentando sus situaciones adversas. Pero lo importante es que los sabios enseñan, la prueba más grande en la vida, es no tener prueba. Porque en el momento en que tú no tienes prueba, es porque el Eterno ya no espera nada de ti. Ya hizo todo lo que podía y tú nunca quisiste mejorar, nunca quisiste cambiar, nunca quisiste hacer algo por ti mismo. Y por lo tanto, sigue tu camino. Como dicen los rabinos, desde el cielo te apoyan en aquello en que tú te enfoques, sea para bien o sea para mal. Pero estar en pruebas, simplemente estamos hablando de una vida que está siendo procesada con un objetivo. Y siempre los objetivos es alcanzar el propósito por el cual fuimos creados a imagen y semejanza del Eterno, y por el cual se nos dio un don, un talento para ser de bendición a otros. Que podamos darle la utilidad correcta, apropiada a aquello que el Eterno nos ha dado. Que podamos ser de bendición en el lugar donde el Eterno decida colocarnos, ese lugar de asignación,
donde podamos ser de bendición, ser luz, ser útil, pero también nosotros ser bendecidos. Que el Eterno nos guíe, que el Eterno nos guarde en todo momento y cada paso que damos, y que a través de estas enseñanzas damos aquello que el Eterno nos ha dado, aquello que el Eterno nos muestra a través de su Torá, y para nosotros un gran honor, un gran compromiso poder en cada Shabbat transmitir estas enseñanzas, esperando que sean útiles para usted, esperando que sean de bendición, esperando que el Eterno trate con su vida a través de alguna parte, alguna frase, algo que hayamos tocado, algún ejemplo, que el Eterno le haya dado luz a su vida. Eso es nuestro objetivo, ser de bendición, poder ayudarlos, poder bendecirles y seguir adelante, dando gracias a nuestro Padre y entendiendo que mientras que estemos en sus manos, estamos en las mejores manos, que hay que seguir adelante y que tenemos que aprender a vivir tanto en Beersheba como en Harán. Lo importante es que en el lugar en que estemos nos podamos mantener en integridad.